Hola, buen día a todos. En principio, saludar a todos los maestros de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, porque es nuestro día. Y me parece súper importante poder, sobre todo, saludarlos en un tema tan importante, ¿no?, que es la posibilidad de pensar al Estado como garante de los derechos de las personas con discapacidad. Y me parece que es súper importante pensarlo de ese lado, sobre todo con un concepto súper importante que es el concepto de equidad, ¿no? Que es un concepto simple, pero que a veces cuesta encontrar en distintos contextos sociales. El contexto de equidad es la posibilidad de entender que todos necesitamos un trato diferencial y que en ese trato diferencial tiene que estar porque somos todos distintos, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos realidades económicas distintas, tuvimos modelos de crianza distintas, tenemos necesidades distintas. Y esta posibilidad de pensar la equidad implica entender y comprender que hay personas que, como las que están acá, necesitan un anteojo para poder acceder a la información visual y otras necesitan otro tipo de apoyos para poder equiparar sobre todo sus oportunidades. Cuando venía pensando, decía, y sobre todo cuando me contactaron, en un momento me preguntaron, ¿y a qué representás? Y yo les decía, la verdad que no represento a nadie. Sí, es verdad, tengo un espacio donde acompañamos a más de 250 familias, a más de 250 personas con discapacidad, pero sí es verdad que en la militancia, muchas veces por las redes, hay muchas familias y muchas personas con discapacidad que me cuentan sus historias, ¿no? Y hace poquito, justamente una mamá me contaba una historia de que había tenido una situación con su hijo y había terminado en una guardia. Su hijo tenía discapacidad intelectual y cuando lo intervienen lo sedan. Lo tienen que pasar a una sala y a la sala no la permiten pasar. La mamá le pide por favor que la dejen asistir, porque cuando se levantase su hijo se iba a poner nervioso y tal vez la situación se iba a agravar. Y los médicos no la dejaron pasar. Su hijo se despertó y dicho y hecho, no la vio, se desesperó, no comprendía dónde estaba. Y como cualquier persona que no comprende la situación y entra en un momento altamente estresante, empezó a agredir a todo el personal. Terminó sedado, amarrado a una camilla. Todo porque el personal médico no accedió a comprender cuál era el apoyo que necesitaba su hijo. Así podría contar mil historias. Mismo hace poquito el Congreso Nacional, por ejemplo, promulgó la ley de etiquetado frontal, algo que para todos los consumidores es altamente importante, pero no tuvo perspectiva en discapacidad. Por ende, las personas con discapacidad visual no pueden acceder a ese derecho. Así podría seguir y hablar de, por ejemplo, aplicaciones del Estado que leen la cara de todos nosotros para poder acceder a esa información y a esa aplicación, y las personas con discapacidad visual tampoco pueden acceder. Ni hablar de la situación de la educación, ¿no?, donde lamentablemente a veces, por no tener esa perspectiva en discapacidad y contemplar la realidad de un otro, en un acto escolar ponemos la música alta y a esa persona le duele. En un acto escolar, de repente estamos cantando el himno y no lo traducimos a través de apoyos visuales. Creo que es muy importante empezar a tener, sobre todo, una perspectiva en discapacidad, y creo que es muy importante poder impulsar esta ley donde cada organismo del Estado pueda tener una perspectiva y contemplar, sobre todo, que hay otros que necesitan ciertos apoyos y que esos apoyos hacen a que puedan acceder a sus derechos. Y sobre todo, para no olvidarnos de algo que me parece súper importante. Yo siempre, cada vez que tengo la posibilidad de hablarle a docentes y acompañarlos en ese proceso de formación, y hoy que aparte participo de escuela de maestros, o sea, trabajando con docentes y profesores de educación física en la ciudad de Buenos Aires, les digo algo, ¿no?
Le digo sobre todo y cuando empiezo que la escuela no duela. Y bueno, si estamos hablando del Estado, y sobre todo seguramente van a hablar muchas personas con discapacidad o muchas familias que representan a sus hijos, podríamos decir que la vida no duele. Porque a muchos de los que estamos presentes y a muchas de las familias que acompañamos, la vida les duele. Y les duele por no contemplar esos apoyos que necesitan. Ampliemos los límites de lo posible. Creo que estamos un poco para eso y creo que el Estado está para eso, para ampliar esos límites de lo posible. Así que espero que esta ley pueda promulgarse, pueda avanzar y sobre todo para seguir pensando en la posibilidad de un otro, ¿no? De un otro que es distinto, que tiene otra realidad, pero que es necesario contemplarla. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por abrir este tema que ya viene ya desde el año pasado, ¿no es cierto?, instalándose y que realmente hubo mucho silencio y qué bueno que ahora podamos expresar, ¿no? Realmente nadie está en contra, ¿no es cierto?, de este proyecto, de esta ley que se cumpla, porque nosotros en la asociación nos vemos con muchas situaciones que tenemos que estar peleándola después porque una resolución, porque un decreto, por lo que sea, diputados, senadores, ejecutivo, judicial, nunca están pensando al hacer una ley, una resolución, como dije, etcétera, en cuál es la perspectiva para las personas con discapacidad, en nuestro caso intelectual. Y nos vemos en todo el tiempo en querer ir a diputados para que por favor modifiquen eso que está escrito porque a las personas con síndrome de Down o con discapacidad le afecta. Por ejemplo, tenemos el tema de la ley con respecto a la obra social. Ahora se ha desregularizado. Pero mucho tiempo estuvimos con personas con síndrome de Down y sus familias que no aceptaban el trabajo de su hijo, cosa que lo queremos tanto. Yo también soy mamá de una hija con síndrome de Down, y no la aceptaban porque decía que el primer año tenían que estar obligados a tener la obra social de la empresa. Esto es un ejemplo que les doy, ¿no? ¿Y qué pasa? Que uno como familia se sacrifica para que el hijo tenga una obra social propia por mi trabajo, por ejemplo, o de cualquier mamá o papá, para que la siga teniendo la persona con discapacidad toda su vida, se cortaba a partir de que entraba en una empresa y tenía que ir a una obra social de la empresa. Imagínense que después de que se corta ese trabajo, obviamente la persona se queda sin su obra social, sin atención médica, totalmente desprotegido. ¿Y todo esto por qué pasa? Y porque no se piensa en la discapacidad. Entonces lo que nosotros pedimos es cuando van a hacer una resolución o tratar en los recintos, entre diputados, etcétera, que estén preparados, que sepan de la convención, que cuando van a pensar en una ley piensen, bueno, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad con respecto a esto que estamos, digamos, tratando de modificar o de hacer una ley? Bueno, para eso se necesita esta ley, para la capacitación de los ejecutivos, como dije, y todos. ¿Para qué también? Para que en un recinto, cuando haya discusiones, nadie se trate de mogólico. Nosotros hacemos mucha campaña y a veces nos sorprende que en el ámbito de diputados y senadores, bueno, se puedan decir estos términos. Queremos que se dé el ejemplo. Y para ese ejemplo hay que capacitarse, conocer la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha adelantado bastante el tema de los apoyos en todos los ámbitos, ha creado una conciencia importante, y esto es lo que debe prevalecer realmente. La construcción de una buena sociedad se da con el ejemplo, sobre todo de los funcionarios públicos. Entonces creo que con sentido común entendemos que es necesario y esperamos que esto salga en lo pronto, así que la construcción de nuestra sociedad depende de cada uno de nosotros. Así que bueno, no más que decir, muchísimas gracias. El modo en el que se nos piensa
en esta sociedad a las personas con discapacidad no se va a modificar por buena voluntad, hay que accionar sobre eso. Entonces, que este proyecto se apruebe supone un accionar sobre los modos de pensar la discapacidad que siguen unidos a los pensamientos médicos y a los pensamientos religiosos de otras épocas y que necesitan ser ayornados y cambiados y que de alguna manera el modo de pensar que se llama modelo social dentro de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, el modelo social no es conocido, no está impregnado en la sociedad, no aparece en los modos de titular un diario, no aparece en los modos de mencionarnos, de interpelarnos, ¿verdad? Por nuestros vecinos, por el kiosquero, por todos aquellos que componen la sociedad. No siguen, no nos piensan desde el modelo social, que supone que nosotros seamos sujetos de derecho. Muchísimo menos ocurre, o no menos, pero de la misma manera ocurre en todos los poderes de la ciudad, de la nación, pero en este caso estamos hablando de la ciudad. Cualquier empleado de cualquier oficina del gobierno de la ciudad, los médicos de los hospitales, los jueces que toman decisiones sobre nuestras vidas en la ciudad, los legisladores y legisladoras que legislan sobre nuestras vidas y sobre nuestras realidades, siguen pensándonos porque son hijos, hijas de esta sociedad. Por supuesto, no van a pensar mágicamente de otra manera solo porque la convención haya aparecido. Es necesario accionar y llevar adelante un proyecto de capacitación en discapacidad es accionar sobre esa realidad. Las transformaciones culturales tienen que ser promovidas por los estados, en este caso por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El gobierno de la ciudad y lo que contaba quien me precedió en el uso de la palabra, hablaba de esta persona, el niño con discapacidad intelectual que no comprendía al despertarse por qué su madre no estaba ahí. Bueno, ahí claramente aparece un hecho concreto y de hechos concretos podemos hablar un montón, ¿no? De que vayamos a hacer un trámite y que no podamos acceder y que nos digan, manda a alguien, como si nosotros nos fuéramos sujetas adultas que vamos a realizar un trámite y que estamos en uso de nuestros derechos. Esto nos dicen los empleados del gobierno de la ciudad, los médicos que trabajan en hospitales no nos reconocen como sujetas, como pacientes que tomamos decisiones sobre nuestras vidas. Entonces hay cosas que no nos preguntan si tenemos relaciones sexuales, con lo cual no nos enseñan a cuidarnos y no realizan campañas de prevención en derechos sexuales y reproductivos hacia nosotras, porque estos mismos médicos y médicas que trabajan en el gobierno de la ciudad no saben o nos piensan con un modelo perimido, absolutamente perimido, pero perimido para quienes militamos en el tema, para ustedes que son legisladores y legisladoras, para algunos, o para alguien algún abogado, algún profesional que se ha formado un poquito más en temas de derechos en general. O sea, creemos que estas transformaciones se tienen que dar, que discriminar no es solamente decirle a alguien, no, vos usás silla de rueda, entonces no entrás en esta oficina. No, el hecho de que los empleados y empleadas no sepan cuáles son nuestros apoyos, que tenemos derecho a apoyos, cuáles son esos apoyos, qué pasa con la accesibilidad, qué pasa que si no podemos leer un cartel, de qué modo nos tienen que brindar esa información, porque esto es un derecho, no es una cuestión de buena voluntad. Y hay una responsabilidad para quienes trabajan en el gobierno de la ciudad o para quienes trabajan en la nación. Uno debe formarse, debe seguir formándose. Y uno, para ser garante de derechos, si trabaja en esos lugares, tiene que formarse, es una obligación. O sea, a mí no me preguntaron si quería hacer la ley Micaela o no la quería hacer, porque eso es lo que debe ser. Yo me tengo que seguir, yo trabajo en el Estado Nacional. Soy una afortunada como persona con discapacidad, el 85% de las personas con discapacidad no tienen trabajo, esto también lo tiene que saber quienes hacen cargo de trabajos dentro del Estado, la mayoría no tenemos trabajo, también hay que accionar sobre eso.
pero para eso tenemos que estar formados. Formarnos es una obligación, no es algo que podamos cuestionar a ver si tenemos ganas o no tenemos ganas. Es una responsabilidad de todos los poderes del Estado. Incluso para quienes tenemos algún familiar con discapacidad. O sea, no puede quedar librado. Sé que algún que otro legislador o asesor dice, bueno, pero hay gente que ya tiene trabajo, porque tiene hijos, perdón, con discapacidad, ¿por qué tendría que estar obligado a formarse? Porque no podemos recurrir a la suerte de si justo dimos con el empleado que tiene un familiar con discapacidad o no tiene, porque es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires el que tiene que garantizar derechos, para eso tiene que formar a todos sus empleados. Es una acción, ya les digo, de incidir en las transformaciones culturales que son obligaciones para este país y para esta ciudad. No podemos, seguir retrocediendo en derechos, para eso tenemos que formar a quienes trabajan en la ciudad. Nada más, eso. Muchos de ustedes me conocen, muchos otros no. Estoy desembarcando en la función pública después de muchos, muchos años de activismo en discapacidad, y de ahí donde ustedes me conocen. Me voy a autodescribir, soy una persona de edad media, mi cabello es oscuro, morena. Todavía no tengo una seña personal en lengua de señas y espero que mi equipo, dentro de poco tiempo, después de que me conozca, me dé mi seña personal. Lo ansío y espero que pronto llegue. Me da mucho orgullo estar hoy acá, y antes de comentar lo del proyecto y alguna fundamentación, quiero decirles que decidí dar este salto a la función pública, porque este proyecto en general que les voy a contar del Ejecutivo abarca muchos de los puntos que han sido muy importantes en nuestra lucha colectiva desde hace muchos años. Y por eso decidí aportar un poco la voz y el corazón que hemos compartido tantos años, codo a codo, desde adentro. Y desde ahí las puertas están abiertas para seguir construyendo. Porque lo más importante que esta gestión que inicio y que acompañada por absolutamente todas las personas, sin partido, quiero decir, ¿sí? Todos estamos en esta revolución que es el nada sobre nosotros sin nosotros. La participación de las personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas tiene que estar en todos los niveles, empezando y terminando por los niveles donde se toman las decisiones. Tenemos que estar en la toma de decisiones. La inclusión de las personas con discapacidad no es solo un acto de justicia social, es afianzar el paradigma del modelo social. Es definitivamente salir de la cuestión individual y ponernos en analizar las cuestiones de las barreras. Eduardo, Rosa y Mercedes hablaron de 3 barreras que suceden en todo el mundo, que son las barreras derivadas de la actitud, las barreras actitudinales. Y las barreras actitudinales surgen del desconocimiento, del mito, de la desinformación. Y es por eso que este proyecto aborda el problema desde la raíz, que es ese. Porque todo lo que no conocemos nos da miedo. Y si algo he aprendido a lo largo de tantos años de activismo en discapacidad, es que si hay algo que no son las personas con discapacidad, es cobarde. Son valientes todos los días y tenemos que estar a la altura de llevar esa valentía en todos los niveles de participación política. No me puede dar miedo tener una persona con discapacidad en mi equipo de trabajo. Tengo que saber que me voy a enriquecer. Tengo que saber que además voy a terminar siendo mejor persona. Además, eliminar las barreras nos pone como protagonistas de una transformación profunda. Y esto va a generar un impacto tal que no es solo un impacto técnico, es un impacto de innovación social. Y esto va de la mano de la innovación tecnológica, porque se generan espacios de trabajo que son mucho más eficientes, mucho más inclusivos, ¿sí? Y mucho más creativos. Adaptar las políticas públicas, los procesos y los servicios para que sean accesibles representa una oportunidad de un cambio sistémico,
¿sí? Donde ponemos en valor a las personas con discapacidad en su plena diversidad, la plena diversidad humana para los mejores objetivos sostenibles. Y esto solo se realiza con una inclusión activa en todos los niveles. Es por eso crucial jerarquizar las cuestiones de discapacidad. Y por eso hoy estoy acá, porque Copidis era una comisión y hoy es una subsecretaría. Es una subsecretaría que depende directamente de la vicejefa de gobierno, de vicejefatura. Eso es dar mucha jerarquía y poner en foco que la discapacidad es una cuestión interseccional. Y cuando abordamos cuestiones de discapacidad, tenemos que ponerla, la discapacidad, en el centro de la estrategia en temas de desarrollo y de equidad. Equidad que habló Eduardo bastante esta mañana. Esta nueva subsecretaría tiene 3 ejes. El primer eje tiene que ver con conseguir data dura. Necesitamos datos. Porque muchas veces cuando se hacen los censos o las encuestas, algunos decimos unas cosas y otras las callamos. Y no hay datos importantes y necesitamos generar los datos en serio. Porque sin datos no podemos producir políticas públicas que realmente impulsen y mejoren la calidad de vida de todas nuestras familias. Y digo nuestras familias porque las mediciones en discapacidad son por una persona con discapacidad del entorno de las por lo menos 5 personas alrededor. Entonces hay que pensar en comunidad. Y cuando digo pensar en comunidad, también tiene que ver, y esto me sumo a lo que recién decía tan crudamente Mercedes, que la discapacidad no es una cuestión de salud, es una cuestión de derechos humanos. Y me adentro más, también es una cuestión de género. Porque es la mamá la que deja de trabajar, es la mamá la que cuida. Las mujeres son cuidadoras, pero también tienen derecho al cuidado. Y el derecho al cuidado es muy importante. Entonces, estas cuestiones, con esta nueva estructura, permite, ¿sí?, ampliar los ejes de trabajo. Y también Mercedes habló de la accesibilidad. La estructura actual de la subsecretaría, además de tener este eje de poder tener medidores que nos den insumos para planificar mejor y rendir cuentas mejor, las dos cosas, que es muy importante, tiene un segundo eje, que es la Dirección General de Accesibilidad. Y en accesibilidad vamos a dividir 2 ejes de trabajo muy importantes. El primero es el urbanístico, el que ya conocemos y que hay mucho por mejorar. Mucho hecho porque todos sabemos que la Ciudad de Buenos Aires es un faro en temas de discapacidad en la región y por eso nos convocan en tantas reuniones regionales e internacionales, pero siempre se puede mejorar. El otro eje en accesibilidad tiene que ver con la información, tiene que ver justamente con lo que Rosa y Eduardo y Mercedes decían, de poder hacer los trámites y poder resolverlos. Si necesito un elemento ortopédico, poder recibirlo. Y así sucesivamente. Pero no solo eso, sino también este tema de la comunicación. Que la comunicación sea accesible, cognitivamente accesible. ¿Qué quiere decir cognitivamente accesible? Que se entienda. Todos tenemos que poder entender. Y todos tenemos que estar incluidos. Porque después, las palabras bonitas de no dejar a nadie atrás, quedan palabras. Yo, persona, digamos, necesito entender para tomar mis decisiones. Y es hora de que las personas con discapacidad protagonicen la toma de decisiones. Porque si no, se habla de libertad y se habla de independencia, pero no de todos, de algunos. Entonces, este proceso, también para la toma de decisiones, me lleva al tercer eje de trabajo, que es la otra dirección general, que es de empleo, desarrollo financiero y también de vivienda. Porque si voy a tomar las decisiones, también siempre hemos hablado a lo largo de estos años de tomar la decisión de con quién quiero vivir o dónde quiero vivir, cómo quiero vivir. Eso impacta en la libertad. Pero para llegar ahí y
cambiar la mentalidad y hablar de innovación social, tenemos mucho para construir. Estamos en eso, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de la única manera que se debe hacer, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Lo vamos a hacer con un consejo autogestor, lo vamos a hacer poniendo en valor al consejo consultivo honorario que trabaja con nosotros, porque la verdad es que si no trabajamos codo a codo y le damos la voz propia a quienes deben tener la voz propia, no vamos a estar haciendo las cosas bien. Y esta es una revolución que jerarquiza la discapacidad, que pone estos temas en agenda, y los invito a todos, a cada uno, a todos, a todas, a acercarse a la nueva Copidis, a esta subsecretaría, para realmente puntear los temas que desde cada discapacidad no han sido abordados, para aunar esfuerzos, para aunar recursos y para al final de la gestión poder rendir una cuenta que nos deje altamente orgullosos a todos. Y hoy, y con esto cierro, quiero decirles que tengo en mis manos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 42, que habla de la discapacidad. Insto a todos los legisladores a que incluyan en sus proyectos de ley, siempre dentro de los fundamentos, al artículo 42, para que todas las leyes tengan perspectiva de discapacidad. Porque esta Constitución, como la nacional, es para todos nosotros y nosotras, nuestra posteridad, y para todas las personas que quieran estar en nuestra ciudad, tengan o no tengan discapacidad, y dentro de la discapacidad tengan discapacidades visibles o no. Gracias. Las personas con discapacidad, ya sea que residen, que trabajamos o visitamos la ciudad, nos seguimos encontrando con una multiplicidad de barreras en diferentes ámbitos. Esas barreras están ligadas principalmente a la falta de perspectiva en discapacidad. Cuando no se tiene conocimiento sobre todos los ejemplos que dieron nuestros compañeros previamente, muchas veces la política pública cuenta con una perspectiva, los procedimientos administrativos tampoco, no hay afectaciones presupuestarias que contemplen las cuestiones en esta materia. Ejemplo, los organismos públicos con sedes en lugares inaccesibles, notificaciones sin accesibilidad, ni lenguaje claro. Podemos ver los noticieros que la franja que da la última noticia o describe la imagen tapa al profesional que está transmitiendo la lengua de señas. Y caemos en el abordaje de base de modelo médico rehabilitador en vez del de modelo social que hemos mencionado. La capacitación en la materia garantiza el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención. Y por si alguno lo desconoce, hay también una convención con lenguaje fácil para niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Esto obliga a los estados a promover de capacitación y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ello no con el propósito de eliminar prejuicios y poner en valor sobre todo las aportaciones que tenemos las personas en la sociedad, especialmente nosotras, personas con discapacidad. Y consideramos que esta iniciativa legislativa representa una gran oportunidad para generar los espacios de participación e inclusión laboral, donde se pongan en valor
disposición para inspirar y ayudar a otras partes. Las experiencias y las trayectorias de las personas con discapacidad y las organizaciones que la representamos. Es por eso que creemos que al momento de su reglamentación, los contenidos deben ser elaborados y consultados con la persona con discapacidad en respecto del lema que ya lo dijeron previamente, nada sin nosotros y sin nosotras. Es por todo lo expuesto que celebramos esta iniciativa como una herramienta más de la ciudad que impulse la toma de conciencia de los funcionarios en todos sus niveles y jerarquías y promueva eliminación de barreras para una ciudad más justa e inclusiva. Las personas con discapacidad somos aquellas que tenemos alguna condición, ya sea física, mental, intelectual, sensorial, motora, y a largo plazo, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Les doy un ejemplo. ¿Qué significa perspectiva inclusiva? Un enfoque inclusivo de la educación significa que se tomen en cuenta las necesidades de cada persona y que todos los educandos participen y, por supuesto, lo logran en conjunto. ¿A qué barreras se enfrentan las personas con discapacidad? Estas barreras incluyen los estereotipos, el estigma, los prejuicios, la discriminación. Por ejemplo, la Convención describe los estereotipos como una suposición de que la calidad de vida de una persona con una discapacidad debe ser mala. Estigma significa mala fama, deshonra, injuria. ¿Qué desafíos enfrentan las personas con discapacidad? Experimentan diversos obstáculos que les dificultan o imposibilitan tener una inclusión laboral que sea satisfactoria y con condiciones laborales decentes, que les garantice el acceso a la seguridad social y protección social contributiva. ¿Qué obstáculos tienen las personas con discapacidad? Tener una discapacidad también dificulta esto, un empleo, encontrar un lugar que sea accesible y decente en el cual vivir, trasladarse de un lugar a otro, tener acceso a la cultura, a la educación, al deporte y a la recreación, como puede tenerlo cualquier persona sin discapacidad. Bueno, muchas gracias y acá estamos para colaborar con cada uno de ustedes. Celebro este proyecto de ley porque, como se ha dicho, es una gran falencia la falta de capacitación con perspectiva real de discapacidad, donde se respete el modelo social de discapacidad, que hay que repetirlo y repetirlo porque el modelo social de discapacidad implica reconocernos a nosotras, las personas con discapacidad, nada más ni nada menos como sujetos de derechos, sobre quienes decidimos sobre nuestros proyectos de vida, y desde el Estado, que debe ser garante fundamental de que se cumpla la Convención y toda la normativa vigente en materia de discapacidad y que la que haya que adecuar se adecue, tenemos un rol fundamental.
la verdad que en esta ciudad además vivimos 300.000 personas con discapacidad y circulan seguramente muchas más, por lo menos 200.000 más provenientes del conurbano que vienen de repente a la ciudad a educarse, a asistir a escuelas, a trabajar y a utilizar diversos servicios de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual realmente, reitero, es vital que se ponga en marcha esta ley de capacitación para los 3 poderes de la ciudad, para que cuando cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad de repente quiera acceder a la educación, no se encuentre con barreras como no hay vacante porque tenés una discapacidad, no se encuentre con que una infancia que tiene alguna discapacidad no pueda asistir porque no accede a una acompañante, porque el derecho hay que garantizarlo, después sí brindar los apoyos necesarios, pero es fundamental que desde la infancia se garantice el derecho a la educación tan elemental, tan importante, que además, como se dijo por acá, sin dudas la inserción, la inclusión de un niño, una niña, un niño con discapacidad en una escuela enriquece a todo el sistema educativo. Por eso también celebro esta ley, porque la perspectiva de discapacidad en el ámbito docente hace falta y mucho, tiene que estar, tiene que ser obligatoria, porque después nos encontramos con múltiples barreras para la inclusión de nuestras hijas e hijos en el sistema educativo, público o privado, de gestión pública o de gestión privada. Bueno, a la hora del acceso al empleo, como se mencionó también, bueno, si no se garantiza el derecho a la educación, es mucho más complejo poder acceder a un empleo, porque no nos pudimos formar, porque las personas con discapacidad no se pueden formar, y bueno, eso hace que, como mencionó Meche, la conozco, el 85% de la población de personas con discapacidad no accede al derecho al empleo. Y con eso no accede a un montón de derechos, porque de repente si no tenés empleo, no tenés acceso a una obra social, no accedes a las prestaciones básicas que establece la ley 24.901, la convención. Digo, hay un montón de barreras, de diversas barreras con las que tenemos que enfrentar día a día las personas con discapacidad, las mujeres en especial, a quienes, como se dijo por acá, si bien se espera el rol de cuidadora, eso si no tenés una discapacidad, si tenés una discapacidad ese rol parece que no puede ser, no se ajusta, porque hay una perspectiva justamente capacitista donde no se nos ve a las mujeres con discapacidad con capacidad de maternar, de ejercer nuestro derecho a maternar. Un dato muy importante y como muy simple, pero que yo creo que siempre impacta, que tenemos que saber que en 1 de cada 4 hogares en la ciudad y en el país vive por lo menos una persona con discapacidad. O sea, somos un montón de personas con discapacidad, la primer minoría. Por eso es súper importante esta ley, que se ponga en marcha de inmediato, que haya capacitación en todos los poderes del Estado. En el caso del Centro de Justicia, se está trabajando con perspectiva de discapacidad. Hemos creado una guía de trato digno para una atención respetuosa de las mujeres y disidencias con discapacidad, donde abordamos cuestiones básicas, pero muy importantes de conocer acerca de cómo abordar, cómo atender a una mujer o disidencia con discapacidad que vivió una situación de violencia de género, que es una situación súper compleja para cualquier mujer, y más aún si tenés una discapacidad donde hay desventajas estructurales mucho más complejas de derribar, y nos enfrentamos, como dije, con un montón de barreras. De repente pasa que va una mujer con discapacidad a hacer una denuncia por violencia de género y se encuentra con, si va a la comisaría, con un policía que le dice, pero viniste solita, no podés denunciar solita, tenés que venir con alguien. Imagínense esta situación tan extrema de vivir una situación de violencia de género, vas a una comisaría y te encontrás con esta situación, realmente va a desalentar a la mujer para que vaya a denunciar. Bueno, por eso desde el Centro de Justicia creamos esta guía donde establecemos que, como pautas básicas, que las voy a mencionar brevemente, como fundamentales, si llega una persona con discapacidades, lo más importante es preguntarle, ¿cómo te ayudo?
¿Qué necesitas? No presuponer ni dar por hecho cuál es el apoyo que va a necesitar, porque la realidad es que los apoyos son individuales, particulares. Cada persona decide, cada mujer con discapacidad va a decidir cuál es el mejor apoyo para ella. Eso es muy, muy importante, que se respete la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad. Si va una mujer con discapacidad sola al centro de justicia, se la tiene que atender, se la tiene que entrevistar, se le toma la denuncia como cualquier mujer y no se le infantiliza cuestionando si viniste solita o no viniste solita. Muy importante, que suele pasar mucho a las mujeres o a las personas con discapacidad visual en general, es que un cuestionamiento sobre la manera de firmar. La realidad es que el Código Civil y Comercial siempre estableció una libertad de firma y nadie puede cuestionar si se firma con una raya, con una cruz. Y esto parece por ahí menor, pero no es menor, porque de repente no te toman una denuncia porque se te cuestiona la firma. O porque fuiste solita o solito, ¿no? Infantilizando a la persona, restringiendo su capacidad jurídica, su derecho a la autonomía. Entonces, bueno, desde el centro creamos esta guía donde brindamos pautas básicas, donde también se habla de que si la discapacidad es motriz, porque faltan miembros superiores, que la persona decide cómo firmar, que no haya invasión a la corporalidad de las personas con discapacidad, que es algo que pasa mucho de repente por desconocimiento. Cuando llegas a un lugar, sea la discapacidad que tengas, digo, si por ahí estás en una silla de ruedas, te empiezan a llevar de acá para allá sin preguntarte, si sos una persona con discapacidad visual como yo, te hablan a los gritos, a las personas con discapacidad intelectual o mental directamente no les hablan a ellas, sino que se terciariza la comunicación, infantilizándolas, restringiendo de nuevo su capacidad jurídica. Es una persona adulta, hay que hablarle con lenguaje claro, no realizar gestos o dichos que puedan afectar a su dignidad. Bueno, en esta guía, como les mencionaba, establecemos una serie de pautas básicas para garantizar una atención respetuosa, que se puede replicar, por supuesto, y utilizar en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito del centro de justicia. Por eso es que, bueno, realmente celebro que estemos en consonancia con la convención, que haya capacitación, es muy importante, realmente es fundamental, es prioritario, porque las barreras actitudinales pueden ser las más fáciles o las más complejas de derribar, porque dependen de una deconstrucción. Digo, tenemos que entender, respetar a las personas con discapacidad como sujetas de derecho, y para eso es necesario la capacitación, dejar de lado el modelo médico rehabilitador donde realmente no se nos respeta, no se nos considera, sino que se hace lo que un médico decide más o menos. Y la realidad es que es mucho más amplio, digo, es la persona con discapacidad, con los apoyos necesarios, con los que ella necesite, con los que se les provean para que pueda tomar las decisiones sobre sus proyectos de vida, que puedan ir a estudiar una escuela con los apoyos, que puedan trabajar como el común de la sociedad, que puedan acercarse al Poder Judicial porque tienen una problemática, porque están vivenciando violencia del tipo que sea, y que sean tomada su denuncia, escuchada su voz, y que se le brinden la información en el formato que ella exprese que necesita. Por eso es fundamental la capacitación, que nos capacitemos, pero que la perspectiva sea realmente de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo al modelo social, que sea anticapacitista, donde se nos respete realmente como sujetos de derechos y no se nos invalide por el hecho de tener una discapacidad. Digo, somos sujetos formados, y si no nos formamos, que nos den las herramientas para que todas y todos podamos formarnos. Así que celebro mucho esta iniciativa, y nada sobre nosotras sin nosotros, nada sobre nosotros sin nosotros, nada sobre nosotros sin nosotres. Gracias. Quiero agradecerles a todos los diputados acá presentes, a todas las organizaciones que vinieron a ser parte de esta discusión, porque nosotros siempre consideramos que la Comisión de Discapacidad, que me tocó, gracias a una propuesta de la diputada Victoria Montenegro,
fundar en esta casa. Era una comisión especial. Primero no era comisión cuando llegamos en 2019. En 2020 la constituimos como comisión especial, o sea que no teníamos capacidad de despachar proyectos. Y a partir del 2022 logramos que empezara a funcionar de manera oficial, como de una comisión permanente, con lo cual podemos no solamente entender en otros expedientes de otras comisiones, sino también despachar nuestros propios proyectos. Y creo que este es el primer proyecto de ley surgido con cabecera en la Comisión de Discapacidad. Entonces es un hecho muy importante en términos institucionales, porque no es cualquier proyecto. Es el primer proyecto que presenté en mi carácter de presidente de la comisión, primer proyecto de ley. Así que no quiero ser autorreferencial, pero no podría esconderles que estoy entre emocionado y orgulloso de este momento, porque creo que honra el rol del Estado en el sentido de volver un Estado accesible para quienes deberían ser sus beneficiarios, ¿no? Un Estado sin ciudadanos es una cáscara vacía, y creo que este es un proyecto que acerca al Estado a quienes lo necesitan efectivamente. Creo que en estos tiempos donde se denosta tanto el rol del Estado, ese discurso tiene eco no por todo lo que se diga, que muchas veces se dicen cosas realmente inexactas, a veces con mala fe, como decía el diputado Barrotavenia, sino porque hay un sector de la sociedad muy importante que ve que el Estado no llega efectivamente hacia donde debería llegar, y uno de esos sectores que han sido históricamente descartados o destratados son las personas con discapacidad. Cuando recientemente la representante del Poder Judicial nos contó que en las comisarías a las mujeres víctimas de abuso, si son personas con discapacidad, se les dice que no pueden ir a hacer la denuncia solas y que tienen que ir con un acompañante. O cuando vemos que en juicios orales no se cuentan con intérpretes de señas y por ese motivo hay inocentes que son culpados por no tener capacidad de defenderse, o tampoco testigos que no son oídos, víctimas que no son tomadas en cuenta porque el Estado no cuenta con los dispositivos necesarios para generar esa accesibilidad. Notamos que el Estado se vuelve una cáscara vacía, que no está al servicio de quienes debería proteger. Y esta ley viene a elevar la vara en esta materia, viene a permitir y a exigirle a quienes trabajan en la administración pública que se capaciten para que la tarea que realizan realmente transforme, realmente llegue a quienes lo necesitan. Y aprendí mucho en este sentido, dialogando con distintos sectores políticos e institucionales de la Ciudad de Buenos Aires. Yo rescato a Lucía Burundarena, que está acá entre nosotros, que dirige el Observatorio de la Discapacidad en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, porque allí empezaron a hacer capacitaciones en esta materia, y es uno de los antecedentes que citamos en este proyecto, en este articulado. Estamos hablando de una población que tiene una brecha de participación laboral del 36%. Estamos hablando de que solo el 9% de las personas que tienen un certificado de discapacidad en la Argentina tienen un puesto de trabajo. O sea, solamente 1 de cada 10 personas con discapacidad tienen trabajo en la República Argentina. Y el 20% de las personas con discapacidad entre 18 y 24 años abandonan la escuela antes de tiempo. Es el doble de tasa de deserción que el que se encuentra en las personas que no cuentan con discapacidad. Así que es mucho lo que le debemos a este colectivo. Y a la hora de los reconocimientos, quiero agradecerle a la vicepresidenta de esta comisión, de mi comisión, que es Marilu González Estebarena, que puso la voluntad política para que este proyecto avanzara. A Andrés Titarelli, que es parte del equipo de Clara Mucio, la vicejefa de gobierno, que también tomó la discapacidad como una bandera muy importante al asumir su cargo. Quiero decir también, me parece que esto se alcanza porque hay un acuerdo entre oficialismo y distintos sectores de la oposición, y creo que es un gran avance que el jefe de gobierno se haya autodefinido como una persona con discapacidad, independientemente de las discrepancias que uno pueda tener con las políticas que se llevan adelante desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y que sobran los ámbitos en los cuales nos expresamos sobre nuestras diferencias. Es verdad que un jefe de gobierno pueda decir públicamente que se asume como alguien con discapacidad, permite desdramatizar una situación, sacarle el estigma a una situación por la que atraviesa una gran parte de la población. Y creo que ese compromiso puede ser
importante para lograr este y otros avances. Respecto a los reconocimientos, también quiero agradecerle particularmente a la directora de mi comisión, a Agostina Contegrán, que se sumó a este equipo desde el momento cero, desde el primer momento que se fundó la comisión, y que viene llevando adelante la tarea también de articular y de negociar el texto con el cual estamos hoy logrando este avance. A mi secretario parlamentario, a Tomás Ramírez, que también se tomó el trabajo de ir buscando punto por punto de qué manera podíamos acordar un texto de conjunto. A Micaela Gentile, que fue mi primera parlamentaria, la que redactó este proyecto inicialmente y la que tuvo la sensibilidad de entender que este podía ser un tema transformador para la Ciudad de Buenos Aires. Y a todos los diputados que tienen esta problemática, que entienden esta problemática y tienen una sensibilidad sobre el tema. El diputado Juan Pablo Desailly tiene un proyecto similar para la formación docente, que vamos a pedir que se integre a los antecedentes de este proyecto para que también tenga el reconocimiento que le corresponde, porque nos parece que, así como igualmente este proyecto va a hacer que los docentes deban pasar por una capacitación, creemos que es tanto mejor si esa capacitación se produce en la etapa formativa del docente que en la etapa ya de ser parte de la planta funcional de una escuela. Así que es un proyecto que viene a ser de la ciudad un lugar un poco más justo y del Estado de la Ciudad de Buenos Aires un lugar con menos barreras de las que tenía antes de que hayamos firmado este dictamen. Confío que como tenemos preferencia el próximo jueves podamos darle sanción y le agradezco a todo el colectivo de las personas con discapacidad por nunca bajar los brazos y siempre ayudarnos a seguir luchando por este y otros proyectos que mejoren la vida de tantas personas que se lo merecen. Muchas gracias.